¿Cómo le va, amigos? Bueno, hoy vamos a tratar un poco de lo que le está ocurriendo al ministro de Economía, al destacado ministro de Economía, elegido por el presidente de la Nación, por una relación que había tenido él en lo personal. Una de las apuestas del presidente, un especialista que trajeron de Colombia, el ministro Guzmán, el 10 de diciembre, es nombrado ministro de Economía y lo ponen primeramente a negociar con los bonistas. Y él hizo una buena tarea porque pudo negociar favorablemente, fue uno de los logros de este gobierno, y ahora le encomendaron que trate o que renueve o que haga lo posible para negociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Claro, el ministro, pongámoslo en contexto, el ministro estudió en La Plata, es profesor de la Universidad de La Plata, de la UBA, pero fundamentalmente hizo su especialidad en Colombia entre 2013 y 2016. Y su director, en ese postdoctorado que hizo, es el Premio Nobel de Economía en el 2001, Joseph Stiglitz. Joseph es uno de los precursores del manejo de la economía libre de mercado, en donde los precios, como todo economista de Estados Unidos, está determinado por la oferta, el libre juego de la oferta y la demanda, tanto los precios como el tipo de cambio. Y ha tenido que lidiar el ministro de Economía con decisiones políticas que se han tomado, o sea que en nuestro país la política pesa más que la economía y la utilizan como un medio, como una herramienta para cumplir objetivos políticos, no importando si esa economía va para algún lado, es la adecuada, responde a algún programa, alguna hoja de ruta, etc. No interesa eso. Los intereses políticos están por sobre la economía. Entonces le han encomendado que vaya a negociar la deuda externa representando a un país que tiene precios cuidados, cosa que Estados Unidos, no enseña eso. Tipo de cambio con cepo, cambiario. No hay una libre juego de la oferta y demanda de divisas. Tarifas pisadas o tarifas congeladas. ¿Por qué? Porque hay elecciones y la política, como dijimos, manda a la economía. Entonces, en estas condiciones, encima en un país que no tiene moneda, que no es creíble a nivel internacional, y ya ahora ni siquiera a nivel interno, porque está fustigado por la oposición, pero también por una gran parte de la coalición gobernante. La propia vicepresidenta ha dicho de que al Fondo Monetario Internacional no le podemos pagar porque no tenemos plata. O sea, no hay ninguna novedad, pero obviamente que hay presiones de todos lados para que el pobre ministro tenga que, gestionar una buena refinanciación de la deuda en condiciones poco menos que desastrosas, porque tiene quien le propuso que negocie la deuda externa, o parte de la gente que le propuso que la negocie, está pensando en que no se puede pagar. Y eso, por un lado, pasó también que el presidente estaba explicándoles a quienes integran parte de estos acreedores que conforman el grupo del Fondo Monetario, y por otro lado la vicepresidenta dando explicaciones de que no se le puede pagar al Fondo Monetario por no dar plata,
Aparte, estableció algunas novedades, dijo que los que tienen que pagar la deuda externa son los que la generaron, cuando en realidad lo que negoció el anterior gobierno fue parte de la deuda que había dejado la propia, ahora vicepresidenta, antes presidenta, que determinó una deuda que, bueno, el gobierno anterior tuvo que negociar. Entonces, si llegamos a determinar esto, que la deuda es de los que la contrajeron, no los que la están pagando, entonces nos tenemos que remontar ¿cuántos años para atrás? Y determinar eso es poco menos que imposible. Bueno, este señor, Martín Guzmán, realmente se da cuenta que su ministerio no tiene poder, no tiene ningún poder, porque lo que va haciendo los distintos integrantes de esta coalición gobernante hace de que les haga, digamos, decir cosas que realmente él mismo sabe que no es posible, que se cumplan. Por ejemplo, él ya habló, el ministro, de que va a haber una inflación del 29% este año aproximadamente. Si nosotros vemos de que en marzo vamos a tener una inflación cercana al 4% y que acumulativamente estamos superando el 15% en 3 meses, imagínense que estamos en la mitad de las previsiones del ministro. Posible, imposible que cumplir esas pautas. Entonces, realmente lo ponen en una situación bastante complicada. En lugar de darle mayor atención a la economía, a, digamos, buscar una alternativa que sea que nos lleve a determinar una salida acorde a esta situación tan complicada, le ponen piedras en el camino, muchas piedras en el camino. ¿Por qué? Porque no hay una manera de que el pobre Guzmán tome como propio alguna determinación que vaya en pos del mejoramiento de la economía. Con la creación de impuestos, fíjense que el propio presidente ha determinado la creación de 16 impuestos en lo que va de diciembre de 2019. Tenemos 1 año y 4 meses y realmente nos encontramos ante una situación de que ha creado más impuestos, o sea, más de un impuesto por mes, cuando en realidad la situación con la pandemia, con la cuarentena, con el coronavirus, la economía se ha caído estrepitosamente. Pero bueno, ha creado 16 impuestos, que no se los nombro para no, digamos, confundirlos más, pero son 16 impuestos, o hay algunos que finalizaron en cuanto a su aplicación y fueron renovados, o algunos que iban a ir bajando y fueron reactivados e incrementados para que la aplicación sea con una generación de mayor impuesto. Ustedes saben que es imposible tener tantos impuestos en un país. 166 impuestos había cuando llegó este señor presidente, Alberto Fernández. Ahora tenemos 16 impuestos más. Y no hay forma de que esto cierre, digamos, la economía, porque tenemos un gasto público monumental. No alcanzan los recursos y encima las empresas cierran, se van, hay menos impuestos que cobrar y vamos generando otros impuestos. En el sur existe el impuesto al viento, por ejemplo, que son los impuestos a los parques eólicos de la provincia de Chubut, que realmente esto uno lo toma cómicamente, digamos, porque realmente pensar que cobrar un impuesto al viento es ya lo último. Bueno, realmente, fíjense ustedes que en un país que no tiene moneda, con un gobierno que no tiene confianza, como lo dijimos, sin visos de atraer inversiones. ¿Por qué? Porque el inversor que ve todo esto, creación
en un año y 3 meses 16 impuestos más a los 166 que ya teníamos, con dirigentes, realmente dirigentes sindicales de cuarta. Le doy un ejemplo. Walmart se quería ir del país. ¿Qué pasó? Bueno, vino el empresario de Narváez y compró Walmart en 44 millones de dólares. ¿Qué compró? 31 hipermercados, 52 tiendas de Chango Más, 8 tiendas de Mi Chango Más, que es otra aplicación, y tenía casi 10.000 empleados. El acuerdo que se hizo era no despedir a nadie. Bueno, así hizo el señor de Narváez, no despidió a nadie. Resulta que ahora Moyano le está haciendo un piquete en los negocios que tienen para que los clientes no compren la mercadería, porque quiere que parte de esos 10.000 empleados se los indemnice, porque pertenecían a otra empresa, a otra razón social, se los vuelva a tomar y les reconozca la antigüedad. Una cosa de loco. O sea, la gente que tuvo que absorber para no dejarlos en la calle, Moyano pide, o parte de ellos, pide que se los indemnice, que se los vuelva a tomar y que se les reconozca la antigüedad. O sea, es una práctica ilegítima e ilegal, porque eso no existe. Bueno, estos son los sindicalistas que tenemos. ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que Walmart se va a terminar yendo del país a otros países, o va a cambiar de nombre, va a despedir gente, o sea, va a tomar alguna determinación que vaya en pos del mejoramiento de su rentabilidad. ¿Cómo va a indemnizar a la gente que tomó y que tuvo que mantener para que no quede en la calle? Es una injusticia, aparte de ser ilegítimo e ilegal, es una injusticia a las claras. Bueno, esto demuestra el tipo de sindicalista que tenemos, cuál es el pensamiento de estos dirigentes sindicales, que lo único que han hecho es enriquecerse ellos propiamente y que a los afiliados los han dejado a la buena de Dios. Realmente, con todo esto que lo mandan al ministro Guzmán, con un país que va para atrás, porque realmente no interesa lo que quieran para sacar el país, lo que quieran hacer para sacar el país, sino que lo que tratan de hacer es otra cosa. Ustedes saben que a la vicepresidenta le interesa el pasado y el futuro. El pasado de sus causas que quiere quedar impune. Y el futuro es saber qué va a pasar para que esto siga conformando la agenda de ella y no la agenda del país, de la economía del país. Realmente en estas condiciones es muy difícil de llegar a buen puerto y salir adelante. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.